Muy bien. Pues les voy a platicar un poquito de la tecnología esta de la termografía infrarroja, para qué sirve, qué aplicaciones médicas tiene, cómo funciona. Y es bien importante que ustedes lo conozcan si van a estar trabajando en esto, ¿no? Esta parte de la termografía infrarroja forma parte de una técnica de detección de enfermedades que se conoce como biopsia óptica. Entonces, normalmente cuando ustedes van al médico y hay tejido que tejido que tiene alguna patología, lo que hacen es que cortan una parte de ese tejido y la ven en el microscopio, ¿no? Entonces, la idea pues es no tener que cortar, sino tratar de poder identificar si ese tejido está enfermo por medio de luz, ¿verdad? Entonces por eso se conoce como biopsia óptica. Y uno de los métodos de esta biopsia óptica es la termografía infrarroja. Pero hay otros, por ejemplo está la espectroscopía Raman, hay espectroscopía de reflectancia difusa, pero ahorita lo que vamos a platicar es de poder determinar si un tejido está sano o enfermo por medio de patrones de temperatura, ¿no? Sí, eso que entonces, bueno, nada funciona la de la grabación, pero bueno, después vemos qué onda. Entonces, esta radiación infrarroja es luz también, y la descubrió William Herschel en 1800. Entonces, lo que hizo William Herschel fue que estaba tratando de ver cuál era la energía de cada uno de los colores del arco iris, y puso un termómetro, o sea, puso un prisma, dividió en todos los colores del arco iris y puso un termómetro en cada uno de esos colores del arco iris, y tenía un termómetro control afuera de los colores para ver la temperatura del cuarto. Entonces se dio cuenta que ese termómetro era el que marcaba la temperatura más alta. Entonces ahí dedujo que había un tipo de luz que no podíamos ver, que estaba después del rojo y que tenía mucha energía, y eso lo llamó radiación infrarroja, porque estaba después del rojo, ¿verdad? Decía después del rojo. Y bueno, ahora nosotros podemos detectar esa radiación infrarroja, y esa radiación infrarroja está directamente relacionada con la temperatura del cuerpo. Entonces, si nosotros detectamos la cantidad de radiación infrarroja, podemos decir a qué temperatura está lo que estamos viendo. Entonces, a partir de eso, pues se construyeron detectores infrarrojos, cámaras infrarrojas. Esta fue una de las primeras cámaras que yo compré hace 15 años, ¿verdad? En donde podías ver en una imagen el patrón de temperatura pues de lo que sea, ¿no? Y tiene muchísimas aplicaciones, no nomás en la medicina, que es en lo que lo estamos usando nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy útil para ver aquí, por ejemplo, la temperatura de las corrientes marinas. Podemos ver qué partes se calientan más, por ejemplo, en el transbordador espacial, después de entrar a la atmósfera, le tomas una termografía y tú puedes ver qué partes se calientan más, y esas protegerlas para que no se derritan, ¿no? Una de las cosas más interesantes de la radiación infrarroja es que todos los cuerpos emiten radiación infrarroja, todos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos tomando video, lo que vemos es la reflexión de la luz en los cuerpos, ¿verdad? Si el cuarto está totalmente oscuro, pues no vamos a ver nada, porque no hay luz que se refleje en los cuerpos. Pero como todos emitimos radiación infrarroja, nosotros podemos ver en la oscuridad, ¿no? Entonces estas cámaras también sirven, por ejemplo, para la visión nocturna, vigilancia y demás, ¿no? Pero bueno, en lo que nosotros estamos enfocados es en las aplicaciones médicas, y pues bueno, desde tiempos de antes de Cristo se sabía que había una relación entre la temperatura y la enfermedad, ¿no? Cuando te enfermas te da calentura. Entonces siempre la temperatura ha sido una variable médica muy importante, ¿no? Por ejemplo, 480 años antes de Cristo, Hipócrates les ponía lodo a la gente y veía qué parte se secaba primero para ver dónde estaba el problema, ¿no? Entonces pues, utilizaban un método de termografía para ver
ver enfermedades, ¿no? Entonces, sucede que la piel emite muy bien la radiación infrarroja, entonces la piel es un radiador perfecto y con eso nosotros podemos ver muy bien la temperatura en la superficie de la piel, ¿no? No importa si estamos morenitos, si estamos güeritos, si es un bebé, si es un viejito, todos emitimos radiación de manera prácticamente igual. Entonces, con una cámara infrarroja es un método muy bueno para poder medir temperatura en la superficie de la piel, ¿no? Y a partir de esas mediciones nosotros podemos ver si hay un problema, en este caso de salud, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes para poder detectar enfermedades por medio de termografía es saber cuál es el patrón de temperatura normal de las personas. Todos tenemos un patrón de temperatura, pero ¿cómo sabemos si es normal o anormal, ¿no? Entonces, para eso se han hecho muchísimos estudios. Yo lo hice en el 2011, donde tratamos de averiguar cuál es el patrón de temperatura normal en niños mexicanos, ¿no? Entonces tomamos a muchos niños y vimos y medimos la temperatura en muchos puntos y vimos qué características tenían esos puntos, y vimos que el patrón de temperatura es perfectamente simétrico en este eje. Entonces, si tú tomas la temperatura aquí, la temperatura más parecida a este punto va a ser la contralateral, que va a ser en el otro hombro, a menos que tengas algún problema, ¿no? Si te lastimaste, te caíste, pues entonces aquí va a estar inflamado y va a tener una temperatura mayor que en el otro hombro, ¿no? Entonces, una de las formas para ver si tenemos temperatura normal es la simetría, ¿no? Si el patrón de temperatura es simétrico, eso es considerado normal, pero si hay una asimetría, entonces ahí ya es donde hay algún problema, ¿no? Y esto sirve para diagnosticar muchísimas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la gente que tiene diabetes, uno de los primeros síntomas de la diabetes es la neuropatía diabética, pero también la vasculopatía diabética, ¿no? Que las venas en los extremos de las manos y de los pies ya no se contraen tan bien, y entonces hay diferente flujo de sangre en una extremidad comparada con la otra. Entonces, si vemos diferencias de temperatura en la punta de los dedos de una mano comparado con el otro, eso puede ser un síntoma de diabetes, ¿no? Y eso lo podemos ver mucho antes de que la persona tenga síntomas o tenga algún problema, ¿no? Entonces, es un método para diagnosticar diabetes. Para dar seguimiento, por ejemplo, en pie diabético también se utiliza bastante, ¿va? Para enfermedades dermatológicas, pues hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, este es un trabajo que hicimos en psoriasis en niños, donde aparecen placas, ¿no? Entonces esas placas se inflaman, esas placas se inflaman y se ven así como manchas rojas, ¿no? Abajo no tiene, ¿sí? Abajo no tiene. Ah, sí, porque se ve más rojo. Esto sí está inflamado y acá abajo ya no tiene. Entonces, esto es después del tratamiento. Entonces, ya después del tratamiento se le quitan las manchas. Lo que pasa es que medir, por ejemplo, cuando vas al dermatólogo y tienes psoriasis, te miden cuál es el porcentaje de área que tienes las placas, ¿no? Entonces dices, bueno, más o menos, pues tiene un 50%, 30%, y con eso te determinan la severidad de la enfermedad. Pero muchas veces las placas no corresponden con la inflamación. A veces se ve inflamado más allá de la placa o menos que la placa. Entonces, los patrones térmicos son un método bastante útil para poder hacer este tipo de diagnósticos, ¿no? Trombosis venosa profunda, por ejemplo, aquí es mala circulación en las piernas. Una de las cosas importantes es que la temperatura tiene mucho que ver con la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, si tienes inflamación, hay un aumento de circulación y eso se ve más caliente. Pero si tienes isquemia, que es mala circulación, eso se va a ver frío. Entonces, en el caso de trombosis venosa, pues aquí claramente se ve cómo hay una diferencia de temperatura entre una pierna y la otra, y eso pues lo podemos ver con termografía, es otro método también para diagnóstico de termografía, ¿no? Pie diabético, como ya les había
ya les había ¿Y esas platicado. imágenes cómo las toman? Igual, tal cual como una foto con una cámara. O Es sea, una- ponte acostado y te toma una foto. Sí, te pones acostado, enfocas, aprietas el botón y se genera La imagen. la imagen. Y se va esta comparación con la paleta de al lado, bueno, o sea, con las temperaturas, esa ya la hace cada... Esa es una pregunta muy buena porque como habíamos visto, nosotros no podemos ver el infrarrojo, Ajá. entonces tenemos que poner falsos colores. Entonces esta es una paleta de colores falsos en donde generalmente el rojo es lo más caliente y el azul es lo más frío, y eso a la hora de procesar la imagen tú pones tu paleta de colores y puedes cambiar estos rangos de temperatura, ¿no? O puedes cambiar la paleta de colores, puedes cambiar a blanco y negro, que lo blanco se vea más caliente, que lo negro se vea menos caliente. Entonces estos son colores falsos que tú los puedes definir con el programa, ¿no? Con Y el ya programa. como cada persona se acomoda a cada paleta. Sí. O No, de- yo por ejemplo a la hora de analizar siempre utilizo la misma paleta porque ya estoy acostumbrado a ver los colores así, ¿no? El rojo caliente, el frío azul, pero por ejemplo, esta es una paleta de colores diferente, ¿no? O sea, aquí el más frío es negro, entonces esto se ve un poquito diferente. Las que yo tomo, por ejemplo va del blanco al negro, esta también me Sí, gusta. ahí hay más colores, ¿no? Sí, es una paleta diferente. Entonces, sí, eso lo puedes definir y, por ejemplo, dependiendo de cómo estés acostumbrado a interpretar, pues se hace el tipo de paleta de colores que pones, ¿no? También es un trabajo que hicimos en cáncer de piel. Este es melanoma. Este señor tenía ahí un cáncer de piel en la planta y ves cómo hay un aumento de temperatura en la planta de un pie comparado con la otra, ¿no? Entonces, esto, cáncer de tiroides, por ejemplo, en el caso de cáncer, cuando se empieza a formar un tumor, pues se empiezan a formar vasos, porque el tumor, como está creciendo más rápido, necesita más oxigenarse. y más alimento, ¿no? Y, o sea, todo esto ya es como... O sea, todo lo que está rojo representa el cáncer. Representa el aumento de La temperatura, inflamación, ajá, la inflamación. El cáncer, tú dices, esto es un signo de cáncer, pero esto no es el tumor. Sino dices, aquí debe haber algo extraño y pues resulta que es un tumor. Si te Normalmente- fijas, aquí es 8 por 4 milímetros, entonces es un tumorcito pequeñito, pero hace que aumente el cáncer, sí, que cambie la Y temperatura. normalmente todo esto se vería en un tono... Se tendría que ver simétrico. Entonces, si te fijas, aquí hay una simetría. Esta parte está más caliente que esta otra. Entonces, lo que nosotros buscamos es la simetría. Porque todos los cuerpos son diferentes. Entonces, habrá gente que tiene más venas, o tiene más músculo, o tiene más grasa. Pero lo que queremos ver es una O sea, tal cual simetría. partir a la mitad y regresar. Así es. Y este aumento de temperatura se da porque hay un aumento en el flujo sanguíneo, hay un fenómeno que se llama angiogénesis, que se empiezan a formar más venas, ¿verdad? Para mandar alimentación al tumor. Y después, como el tumor está creciendo muy rápido, también tiene una generación metabólica de calor más alta que hace que aumente la temperatura en la superficie de la piel, y eso lo podemos ¿cómo se llama? Ver con termografía, ¿no? Y para la biopsia hacen después de la tomografía un ultrasonido para ver exactamente en dónde está el tumor. Así es. Ah, ok. Así es, porque con la termografía no puedes ver exactamente la localización del tumor, ¿no? Este es otro trabajo que hemos hecho para determinar la profundidad de heridas por quemaduras. Sucede que cuando llega una persona quemada al hospital, pues todo lo hacen a ojo y experiencia, ¿no? Entonces, la única forma para determinar la profundidad de heridas por quemaduras es por medio de biopsias, ¿no? Inclinar y hacer biopsias, porque los patólogos están muy ocupados pues, viendo cáncer y ese tipo de cosas. Entonces, esto todo se hace clínico, y el porcentaje de efectividad de los médicos expertos en urgencias es muy bajo, es como el 60%, ¿no? O sea, casi pues están adivinando. Entonces nosotros encontramos que con termografía nosotros podemos ver la profundidad de heridas por quemaduras con resultados bastante buenos.
bueno, esa es otra aplicación muy útil en medicina de tomografía, ¿no? En el caso específico de tumores de mama, pues ahí tenemos el caso de que hay angiogénesis, aumento de perfusión sanguínea, generación de metabólica de calor más alta porque se está reproduciendo más rápido el tumor, y entonces eso genera un aumento en la temperatura de la piel que puede ser hasta de 1 o 2 grados centígrados. ¿Eso es mucho? Sí. Sí, 1 o 2 grados centígrados es bastante, ¿no? Y por ejemplo, la termografía para para las anomalías, en este caso para cáncer de mama, ¿en qué otros lugares se implementa? ¿En qué otros hospitales dices? ¿O qué? O sea, aquí en México no hay ninguno. Sí Casi hay, uno, ¿no? sí hay, Fue sí hay ayer poquitos, sí hay poquitos. Por ejemplo, hay uno en Querétaro y hay una página en Querétaro donde tú ves y te puedes hacer termografías. Creo que hay una en la Ciudad de México y Marcos se hizo una termografía aquí en la Ciudad de México. Pues hay algunos lugares, pero es más popular, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, hay más clínicas de termografía para este tipo de cosas. Nada. ¿Cuál es la diferencia con nuestra tecnología, por así decirlo? Una de las diferencias es el método de interpretación, ¿no? Nosotros tenemos un método único de interpretación que creemos que es bastante bueno, ¿no? Eso. La experiencia usual. Y sí, y el No sé si hecho. tienes imágenes del centro de tomografía, es una sala como esa. Sí. Entonces, el hecho, por ejemplo, de tenerlo las clínicas pop-up en un centro comercial, pues eso es totalmente novedoso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista tecnológico, pues está la interpretación, pero desde el punto de vista de experiencia de usuario sí hay muchas mejoras, ¿no? Esta es una figura de cómo se ve el crecimiento de vasos, el crecimiento vascular. El crecimiento vascular, que es la angiogénesis cuando se está generando un tumor, ¿no? Y aquí hay dos termografías de una persona sana y de una persona con un tumor de 2 centímetros en el seno derecho, ¿no? Entonces, si se fijan, en las personas sanas, pues hay una simetría muy buena entre la parte izquierda y la parte derecha del cuerpo. En cambio, cuando ya tienes un tumor, pues hay una asimetría muy marcada entre un seno y el otro, ¿no? Entonces, todo el área de la termografía, pues, ha sido, ¿cómo se llama? Se basa en este estudio que hizo investigador Gotería en los años 70, en donde analizó 14,000 pacientes, ¿no? Que diga 14 años, y de ellos 58,000 pacientes los analizó con termografía y 4,000 tenían cáncer, ¿verdad? También logró que se pudiera medir la temperatura dentro del seno con un sensor de temperatura, ¿verdad? Y les dio seguimiento con y sin tratamiento, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los resultados que se dieron con este estudio. Si se fijan, esta es la superficie de la piel, y en la superficie de la piel, en un seno sano, pues la temperatura en la superficie de la piel son como 32 grados, ¿no? Pero en un seno que tiene un tumor hay un aumento de temperatura más o menos de 2 grados, ¿no? Y si vemos la temperatura conforme vamos acercándonos a la placa torácica, ¿verdad? Aquí vemos que hay un aumento de temperatura que coincide con la opacidad de los rayos X, que es donde está el tumor, ¿no? Entonces, si se fijan, hay un aumento de temperatura, pero al final la temperatura del centro del cuerpo es la misma que en la persona sana, o sea, no tiene calentura, ¿verdad? Es un aumento de temperatura local, sí, es un aumento de temperatura local y no es un aumento de temperatura sistémico. Entonces, a partir de estos trabajos, pues nosotros pudimos ver, o bueno, en general, la comunidad académica pudo ver
que por medio de patrones térmicos podíamos determinar si había problemas en este caso, de tumores, ¿no? Otra cosa también bien importante es que si tienes dos tumores idénticos, del mismo tamaño y de la misma profundidad, pero uno está más caliente que el otro, o sea, tú ves que uno tiene más temperatura que el otro, eso quiere decir que es más maligno, ¿verdad? Porque se está reproduciendo más rápido que el otro. Entonces, se está reproduciendo más rápido, va a crecer más rápido y va a provocar Es problemas. necesario, o sea, si está creciendo más rápido, forzosamente tiene que ser maligno, no necesariamente, ¿sí? O sea, puede ser un tumor benigno. Lo que pasa es que los tumores benignos no son hipervascularizados, entonces, Yo no. pensaba que sí. Por ejemplo, quistes y demás, pues esos no tienen vascularidad, ¿no? Hay algunos que sí son vasculares, ¿verdad? Y que pueden parecer como tumores, ¿no? Esa es una de las cosas de la termografía, que hay muchas patologías benignas que también aparecen como patrones térmicos asimétricos. Entonces sí puede ser que tengas un tumor benigno y digas, oye, aquí veo que no está simétrico, está asimétrico. Entonces eso hace que la termografía no sea muy sensitiva, o sea, no te diga exactamente si tienes cáncer o no, pero te dice que tienes un problema, ¿no? Entonces ahí tienes que llevar a la persona a un segundo estudio para poder determinar qué tipo de ¿cómo se llama? De patología tiene, si es patología benigna o patología maligna, ¿no? Entonces, esto es muy útil para hacer tamizaje de cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo, en el mundo hay diferentes lineamientos para hacer tamizaje de cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo, están estos dos que son los principales métodos de tamizaje, que es la mamografía, que es el más utilizado y en el que ya se ha comprobado que salva vidas, ¿no? Hay estudios en donde se ve que al realizar tamizaje por medio de mamografías, una vez al año, una vez cada 2 años, se puede reducir hasta en 20% la mortalidad por medio de cáncer de mama, ¿no? ¿Cuánto es el promedio que se puede hacer al año una mamografía? La norma oficial mexicana dice que es una vez cada 2 años. ¿Una vez cada 2 años? Así es. ¿Por qué tanto el espacio? Porque, o sea, la filosofía detrás de eso es que la mamografía es muy sensible. Si no detectó nada en un año, en 2 años probablemente si detecta algo va a ser algo muy pequeño, entonces todavía está a una etapa muy temprana para poder realizar el tratamiento. Otra de las cosas es que es radiación ionizante, ¿no? Entonces tú no te puedes hacer radiografías. Es el mismo tipo de radiación que hay cuando voy a hacerme un rayo, o sea, me fracturé. Sí, es la misma. Nada más que es menos energía, ¿no? O sea, es menos energía porque el seno tiene más grasa, entonces es más fácil. Entonces que realmente no es, o sea, no te afecta tanto, no es de que estás en constante. No, sí te afecta. ¿Sí? Los rayos X son, o sea, está comprobado que son Pero generadores de cáncer. Mira, por ejemplo, cuando Röntgen descubrió los rayos X, Ajá. puso a su esposa a poner la mano y ahí se ve la radiografía de la mano de la esposa con el anillito de la cosa, ¿no? Entonces fue una novedad tan grande que le empezaron a tomar rayos X en las plazas. Entonces había kioscos de que tomes esos rayos Pero X. Sí. De que la gente colgaba su radiografía ahí en su pared, porque pues era la novedad, ¿no? Hasta que el director de la Facultad de Medicina se tomó rayos X de su cabeza y se le empezó a caer el pelo, ¿verdad? Se le empezó a caer el pelo porque los rayos X es radiación que afecta el DNA y puede provocar mutaciones y te puede generar cáncer. Ahora, los médicos todos te van a decir